Vamos a empezar, así que vamos a entregar este tiempo al Señor en primer lugar. Y empezamos. Señor, te damos gracias por este día. Ya está terminando, Señor, el día, pero tu misericordia nunca se termina. Gracias, Señor, por el maravilloso regalo de tu palabra. Y también, Señor, hablando de este tema en específico de los hijos. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias por este regalo que nos has dado. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento para poder guiarlos, para poder enseñarles, Señor, para poder entrenarlos para la vida que tienen por delante. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que estos principios, estos versos, Señor, de tu palabra, en los cuales vamos a meditar hoy, nos puedan ayudar, Señor, a poder entender y a poder comprender, Señor, la gran responsabilidad que tenemos como padres. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar y hoy día vamos a tratar, aún dentro de lo que es la consejería matrimonial, pero específicamente hablando acerca de la crianza de los hijos. Y para ello quiero empezar con esta frase, me gustó. Dice: los hijos son muy parecidos a las cometas, quieren volar, pero necesitan la estabilidad de una cuerda. Las cometas no están diseñadas para permanecer en el hogar, protegidos posesivamente para siempre. Aunque la separación es dolorosa, Dios diseñó el papel de los padres para preparar estas cometas para volar. Esa es la idea, ¿no? Un poquito nos lleva a la reflexión de cuál es nuestra función como padres, ¿no? Poder preparar a nuestros hijos para el momento, para el tiempo en el cual ellos ya van a ser independientes, ellos van a poder volar, por así decirlo, ¿no? Tener su propia vida, tomar sus propias decisiones, formar sus propios hogares y queremos, obviamente, que ellos estén preparados para cuando llegue ese momento. No vamos a tomar las decisiones por ellos, pero queremos que ellos tomen buenas decisiones. Y para eso es necesario todo un proceso, que algunos lo comparan o lo equiparan al discipulado, un discipulado intenso, un discipulado muy largo, ¿no? Normalmente los discipulados en las iglesias no toman tanto tiempo, pero estamos hablando de un discipulado de años, en el cual vamos a estar conociendo a nuestros hijos, enseñándoles, guiándoles, corrigiéndoles en diferentes etapas y de diferentes maneras. Algunas cosas que tenemos que pensar como fundamentos, como pilares dentro de lo que es la crianza de los hijos, es lo siguiente. Hay un verso que es clave, creo que todos lo conocemos, de Deuteronomio capítulo 6. Ese es un pasaje clave del entendimiento que tenemos que tener como padres al momento de enseñar a nuestros hijos. Vamos a leerlo solamente un momento, Deuteronomio 6, versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si bien es cierto, estos versos se han utilizado muchas veces para poder hablar acerca del homeschool, realmente, si nos ponemos a pensar, independientemente de si se hace homeschool con los hijos o no se hace homeschool con los hijos, independientemente de ello, queda claro por el verso que la responsabilidad principal de enseñanza a los hijos está o radica en los padres, ¿no? Son los padres los que tenemos que enseñar a nuestros hijos a hablar acerca de Dios, compartir con ellos acerca del Señor, de su palabra, de sus mandamientos, porque esa es la mejor manera que vamos a tener para prepararles para el camino que viene por delante. Ahora, eso suena muy fácil. Hay un montón de variables que tenemos que considerar y algunas cosas que tenemos que tener claras son los siguientes. En primer lugar, nuestros hijos, como nosotros, nacen pecadores, ¿no? Nuestros hijos tienen una inclinación natural hacia el pecado. No necesitamos enseñarles a portarse mal. Ellos por naturaleza lo van a hacer. Más bien, nuestra función es una función formativa, es una función restrictiva
y es una función disciplinadora, ¿no? Por así decirlo. Entonces, formativa porque vamos a enseñar a nuestros hijos qué es lo correcto y qué no es lo correcto, formativa. También una función restrictiva. Nosotros vamos a ser esos agentes puestos por Dios para estorbar a nuestros hijos, porque, como todas las personas, nuestros hijos tienen, como nosotros, o van desarrollando patrones de conducta. Patrones de conducta que no todos son buenos. Algunos son pecaminosos. No todos los hijos tienen el mismo temperamento. Nos damos cuenta que aún dentro de nuestros propios hijos son diferentes, ¿no? Algunos tienen más inclinación al pecado que los otros. Algunos son más obedientes, a otros les cuesta más obedecer. Entonces la función de los padres es restringir, estorbar, no permitir que el pecado inherente a la naturaleza de nuestros hijos se desarrolle, ¿no? Estamos ahí puestos para estorbar, para no dejar, no permitir, por lo menos el tiempo que ellos viven con nosotros, no permitir que eso suceda. Tercero, la función disciplinadora, ¿no? Cuando ya nuestros hijos han pecado, cuando han desobedecido las reglas, luego vamos a hablar de ello, los padres tienen autoridad divinamente otorgada para disciplinar a sus hijos. Es un concepto que puede ser o sonar abominable para los padres modernos, pero es algo que la Biblia enseña, ¿no? El padre tiene autoridad, los padres tienen autoridad divina para poder disciplinar, corregir, enseñar a sus hijos. Y los padres deben hacerlo. Es más, la Biblia dice claramente que el que no disciplina a su hijo es porque realmente no le ama, ¿no? La disciplina es necesaria. Por último, el objetivo final de la crianza, es decir, lo que queremos lograr cuando criamos a nuestros hijos. Y esto es algo interesante. No queremos, porque normalmente cuando uno le pregunta a un padre qué es lo que quiere de sus hijos, pues normalmente un padre dice, bueno, yo quiero que mi hijo sea una persona de bien, que tenga estudios, que tenga una profesión, que tenga dinero, ¿no? Que no lo pase mal. Pero realmente ese no es el objetivo de la crianza, ese no lo es. El objetivo final de la crianza de hijos que Dios nos da es espiritual. Queremos que estos niños, en primer lugar, conozcan a Dios, conozcan a Jesús, tengan un encuentro personal con Él, en primer lugar. En segundo lugar, queremos que ese niño camine o viva el propósito que Dios tiene para él, que puede ser muy diferente de lo que nosotros tenemos pensado como algo ideal y deseable para mis hijos. Y eso puede significar un terremoto en mi mente, porque, por supuesto, nadie quiere que su hijo lo pase mal. Nadie quiere que su hijo pase necesidad, nadie quiere que su hijo se exponga al peligro, ¿no? Pero siempre pensamos en esto. ¿Y qué si Dios quiere que esa criatura sea un misionero? ¿Y qué si Dios quiere que esa criatura vaya al campo, ¿no? En la mañana hablábamos de un muchacho que dejó de lado lo que venía siendo una prominente carrera deportiva para irse a la China a servir a Dios. Y ahí murió. O sea, no es que le fue bien, no, a los 20 años después murió en un campo de concentración. Esa era la voluntad de Dios para él, ¿no? Claro, si lo pones así, seguramente ningún padre desearía eso para sus hijos, pero era la voluntad de Dios para él, ¿no? Entonces, es un poco difícil de tragar esto, pero el objetivo de la crianza de los hijos es preparar a nuestros hijos para lo que Dios quiere hacer con ellos. Yo no sé qué quiere Dios con mis hijas, yo no lo sé. Pero no puedo asumir per se que tienen que ser profesionales, que tienen que tener mucho dinero, una buena casa. No, o sea, yo no lo sé. Yo voy a prepararles y quiero prepararles para lo espiritual, quiero prepararles para lo material y Dios dirá cuál es su camino. Es importante entonces la figura paterna y la figura materna. Dicen las estadísticas que hay mucha más probabilidad de que un niño termine tomando muy malas decisiones, arruinando su vida, cuando hay ausencia paterna o materna, incluso sobre todo más la paterna, ¿no? En cambio, cuando la presencia del padre y de la madre es presente, valga la redundancia, en una familia es mucho más difícil que un niño pueda tomar muy malas decisiones, ¿no? Crece en un ambiente de estabilidad. Mira lo que dice el Salmo 78, versos 2 y 7. Un salmo muy bonito. Salmo 78, versículos 2 y 7. Para Israel era fundamental esto de la figura del padre y de la madre. Ellos tenían una cultura, una sociedad patriarcal,
una sociedad donde los hijos compartían con sus padres, pasaban tiempo con sus padres, donde los padres heredaban la profesión o el oficio a sus hijos y pasaban tiempo con ellos. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No le encubriremos a sus hijos, dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Si tú notas, aquí hay varias generaciones. O sea, yo le debo contar a mis hijos para que ellos a su vez lo cuenten a sus hijos, ¿verdad? Y no se olviden, dice, de las obras de Dios. No se olviden del Señor. Entonces, hay un tema que siempre pienso en esto. Cuando son pequeños nuestros hijos, pues vienen porque nosotros los traemos, ¿no? Oran porque nosotros los hacemos orar y cosas así. La meta no es esa, la meta es que llegado el momento, ellos por voluntad propia, cuando yo ya no esté, sigan haciéndolo, ¿no? Sigan haciéndolo, sigan buscando a Dios por su propia voluntad. Es más, cuando yo ya no esté y pase muchos años que yo no esté en esta tierra y ellos tengan sus propios hijos, ellos tengan la misma motivación aún más, el mismo deseo aún más de criar a sus hijos en el temor de Dios como yo lo tengo para con ellas. No sé si me dejo entender, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que nuestros hijos desarrollen una mayor motivación que la que nosotros tenemos para buscarle a Dios. Esa es la meta y eso es lo que este salmo dice. Entonces, para ello es necesario un trabajo bastante arduo. Oración, esfuerzos, pero también, por supuesto, conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué deseamos? Deseamos que nuestros hijos no se olviden de Dios. Deseamos que nuestros hijos no se olviden de quién es Dios, de quiénes son sus obras y de que permanezcan en esa fe. La crianza espiritual tiene 3 objetivos importantes fundamentados en 3 principios bíblicos. Primero, que los hijos conozcan y oigan la voz de Dios, distinguiéndolas de las demás voces. En el mundo, nuestros hijos van a escuchar muchas voces, hermanos. Claro, cuando son pequeños, la principal voz que oyen es la nuestra. Y de alguna manera, nosotros somos de alguna manera la voz de Dios para ellos. Deberíamos serlo, enseñándoles, hablando en la palabra de Dios. Pero cuando ellos van creciendo y su círculo de amistades, su círculo de influencia, crece, se expande, sale ya de nuestro hogar, van a escuchar muchas voces. Voces bien intencionadas, pero por supuesto que también voces muy mal intencionadas. Voces que van a querer lo bueno para ellos y voces que van a querer destruirlos también. Necesitamos y no vamos a estar las 24 horas del día con ellos. Eso es imposible, no se puede. No vamos a estar las 24 horas del día con ellos. No vamos a estar en su mente, en sus corazones. Necesitamos y queremos que nuestros hijos aprendan a distinguir la voz de Dios y a darle prioridad. Van a escuchar muchas voces, pero tienen que saber, no, esta es la voz de Dios, esto es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Y para ello, nuestros hijos tienen que conocer la palabra de Dios. O sea, tienen que conocer la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Si bien es cierto, la iglesia tiene ministerios como escuela dominical, clubes bíblicos, etcétera, 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 y son de ayuda y bendición, no podemos pensar que eso es suficiente para que mis hijos aprendan a distinguir la voz de Dios de las demás voces que van a oír. No, es mi responsabilidad como padre, por eso Dios me ha dado esa autoridad como padre, y a usted también, para poder enseñar a mis hijos cómo es la voz de Dios, cuál es la voz de Dios en su palabra. Y no solamente distinguirla, por supuesto, también obedecerla, ¿no? Que ellos puedan tener la disposición de obedecer a Dios, de obedecerle, ¿ya? Y eso se enseña desde pequeño. Hay algo bien claro. Si mis hijos no aprenden a obedecerme a mí, que soy su padre, no van a obedecer a Dios. Así de simple. Si no me obedecen a mí, que me ven, no le van a obedecer a Dios a quien no ven. Así de simple. Por eso que la enseñanza y el objetivo de la enseñanza en los primeros años de la vida de la criatura, del niño, es
tiene que aprender a obedecer. Eso es lo primero que tengo que quiero lograr que mis hijos entiendan. Tienen que obedecerme. Y obedecerme así. O sea, no puedo tolerar como padre rebeldía. No la puedo tolerar. No porque yo me crea lo máximo, ¿no? El tirano, que me tienen que, a la voz de mi son todos tienen que bailar. No. Lo que pasa es de que si yo permito que en sus corazones se albergue la rebeldía contra mí, que soy un simple humano mortal, van a desarrollar en su corazón rebeldía contra Dios. Obviamente que sí. Entonces yo no puedo permitirlo. Recuerda, una de las funciones del padre, ¿cuál es? Restrictiva. Yo tengo que restringir, yo tengo que ponerme en medio, porque mi hijo va a querer correr, porque una de las características de la juventud, ¿cuál es? La necedad. ¿No? La necedad, está ligada al corazón del muchacho, dice la palabra. El muchacho, el niño, todavía no tiene un discernimiento claro. Va a tomar decisiones que le van a hacer mal. Y yo no puedo mirarle y aplaudirle, ¿no? O sea, no, yo tengo que ponerme en medio y no puedo permitir que lo haga. Entonces, quiero que mi hijo aprenda a obedecer. Y para ello tiene que aprender a obedecerme a mí en primer lugar como su padre, ¿no? O madre, ¿verdad? Y ahí entra entonces la enseñanza de los límites, las reglas que deben haber en el hogar y por supuesto los premios y las disciplinas, ¿no? En el sentido de, mientras más temprano aprendamos a establecer estas cosas en la vida de nuestros hijos, es mejor. ¿No? A veces ya queremos hacerlo cuando ya es más difícil ya. Pero mientras más pequeño es el niño, es mejor y más fácil poder poner reglas. En el hogar tienen que haber reglas. No pueden no haber reglas. Tiene que haber reglas. Se duerme a esta hora, a partir de tal hora no hay televisión. Si hago algo que no debo hacer, pues castigo, no hay televisión, por ejemplo, ¿no? A papá no se le levanta la voz, a la mamá no se le levanta la mano, no se le pega al hermano. Es decir, cosas así. No se toca algo sin pedir permiso, no se hace algo sin pedir permiso. Entonces, reglas. No porque sea una prisión, no. Y ni tampoco vamos a poner pues reglas absurdas, ¿no? Se respira solo 3 veces al día, cosas así, ¿no? Entonces, reglas obviamente que permitan comenzar a formar en el corazón de este niño la rutina y el entendimiento de que no, acá se hacen las cosas de una manera, ¿no? No es que yo hago como quiero, pues. No. ¿En qué va a ayudar eso? Va a ayudar mucho. Ayuda a formar un corazón obediente, ayuda a formar un corazón sumiso a los padres, ayuda a fomentar también la responsabilidad, ayuda a que el niño entienda este gran principio que muchas veces no entendemos, ¿no? El principio de la siembra y la cosecha, ¿no? Tú siembras, vas a cosechar. Así funciona la vida. ¿Sí o no? La vida funciona así, siembra y cosecha. Así es, acción, resultado, ¿no? Acción, consecuencia. Entonces, si yo no disciplino a mis hijos, si yo no les pongo reglas, no establezco límites, lo que estoy formando en la mente de mis hijos es de que yo puedo hacer lo que quiero y no hay consecuencias. Y eso es una gran mentira, porque cuando salga al mundo, sí hay consecuencias de lo que yo haga. Y el niño se va a encontrar con un mundo para el que no le prepararon. Entonces, la obediencia es fundamental. La mayoría de los autores que hablan y escriben acerca de la crianza de los hijos nos dicen que lo primero que los niños tienen que aprender, una de las primeras cosas que tienen que aprender es a obedecer a papá y a mamá, a confiar en papá y a mamá. Tienen que obedecer, no pueden guardar secretos, no hay secretos, con los hijos no hay secretos, no, ellos no pueden guardar los secretos, no se puede permitir eso. No pueden sobrepasar la autoridad de papá y mamá, ¿no? Hay una autoridad y tienen que respetarla. Luego de que ellos ya han sido formados en la obediencia a papá y a mamá, en el respeto, en la sujeción, entonces queremos ahora que aprendan a obedecer a Dios, porque papá y mamá no siempre van a estar ahí. No siempre van a estar ahí. Ellos ahora tienen que aprender a obedecer a Dios. A Dios a través de su palabra, en el poder de su Espíritu Santo. Algunas, claro, esto no es sencillo, hermanos. No es sencillo, es complicado. Y muchas veces cometemos errores como padres también, ¿no? Por falta de preparación, porque no se nos enseñó o porque tal vez no quisimos darle el tiempo necesario. Porque déjame decirte, al ser algo tan importante, demanda tiempo, ¿ya?
demanda tiempo. Y lo que observamos es de que la mayoría de los padres no quieren darse ese trabajo. No quieren darse ese trabajo. Prefieren que la maestra los discipline, que en el colegio les enseñen, que en la iglesia les hablen, pero como papá o como mamá, como que no quieren ensuciarse las manos, por así decirlo, ¿no? No quieren intervenir. Y por supuesto caemos en una crianza deficiente, ¿no? Algunas señales de una crianza deficiente. No miramos a los hijos a los ojos cuando les hablamos. O sea, les hablamos como que fueran cosas que están en la casa ahí, ¿no? Pero no como personas, ¿no? Les hablamos siempre como si fueran bebitos, ¿no? Subvaluándolos, ¿no? Siempre me ha dado un poco de urticaria cuando uno ve a un niñito y ay, 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 o sea, hablándole como si fuera, no entendieran. O sea, los niños entienden. No tienes que hablarles así, ¿no? Y es más, tienes que hablarles claramente, hablarles por qué haces esto, por qué no se hace esto, por qué tienes que castigarle, por qué le vas a premiar. Hablarles claramente, ¿no? Y mirándoles a los ojos. No les habla como adultos conforme pasa el tiempo, ¿no? Es decir, infantilizar a los hijos, ¿no? A veces, yo entiendo, ¿no? A veces en nuestro afán de que nuestros hijos no sufran, de que nuestros hijos no lo pasen difícil como nosotros, a veces como que queremos privarles de las circunstancias difíciles de la vida, ¿no? Y como que los encerramos en una burbuja, ¿no? No te esfuerces, no hagas esto, deja yo lo hago, ¿no? Y es como que están encerrados, no queremos que toquen, pero ni un palo, ¿no? Y está mal, porque ellos tienen que aprender que este mundo es difícil, que es un mundo caído. Evita el contacto físico con sus hijos, ¿no? Una persona que no es muy cariñosa, pues también está privando de este alimento emocional que los hijos necesitan, ¿no? El mejor equilibrio, porque a veces me han dicho, ¿no? Mucho disciplina, ¿no? Que me da pena. Es que yo no estoy enseñando que uno tiene que ser un tirano y andar todo el día golpeando a tus hijos. Yo no estoy enseñando eso. Lo que estoy diciendo es de que sí, tienes que disciplinarle las veces que sean necesarias. A veces me han preguntado cuántas veces, las veces que sean necesarias, hasta que entienda. Pero el equilibrio viene cuando decimos, no puedes dejar, o mejor dicho, con una mano disciplinas, pero con la otra acaricias, con la otra amas, con la otra le das contacto físico, cariño, para que entienda esta criatura de que cuando tú le castigas, o le disciplinas, mejor dicho, es porque él o ella ha transgredido una regla que tú has establecido. Pero el hecho de que tú las disciplinas y le castigas y no sé, un palazo, un correazo, no sé, en el trasero, eso no significa que no le amas. No significa que no le amas. Más bien porque le amas haces eso. Porque no quieres que él o ella formen un corazón rebelde contra ti y luego contra Dios. Entonces una persona que cría deficientemente a sus hijos evita el contacto físico con sus hijos, no es cariñoso. Tampoco es una persona que disciplina, ¿no? Es decir, no lo disciplina, ¿no? Le consiente en el pecado, ¿no? No, es que mi hijito es así, ¿no? Mi hijita es asá, no, me da pena, ¿no? Me da pena disciplinarle. Error terrible, terrible, terrible. La Biblia no se equivoca, hermanos. La Biblia no se equivoca, ¿verdad? La enseñanza está allí. También cuando les damos constantemente la razón a nuestros hijos o les damos lo que nos pidan en el momento, ¿no? A veces los niños son muy demandantes, quieren ya, ¿no? Y no saben esperar, quieren que se lo des ya. Y tú dices, ya, para no meter en problemas, ya, toma, hijito, ¿no? Ya, toma, no te preocupes. Lo rompiste, ya te doy otro, ¿no? Lo botaste, no importa, toma, ¿no? O grita, ya, toma un chupetín, ya, toma un caramelo, toma el celular. O sea, automáticamente, o sea, como no quiero problemas, como no quiero que me esté escuchando sus gritos y todo, entonces le doy todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Entonces el niño sabe, ya. Yo simplemente grito, chillo o hago algo, automáticamente tengo lo que quiero, ¿no? Automáticamente tengo lo que quiero. El problema con eso es que así no funciona la vida. Tú vas a salir al mundo, ese niño va a salir al mundo, esa niña, y no funciona así. O sea, tú porque grites o chilles o hagas algo, el dinero no va a caer del cielo, la gente no te va a tener pena. O sea, ¿entiendes? No funciona así. No funciona así. Entonces, el problema con esto es que estamos criando a nuestros hijos para un mundo que no existe. Así no es, ¿no? Entonces, es necesario que el niño aprenda a esperar. Y que aprenda que a veces papá le va a decir no. Y ya está.
Y yo no tengo, y él no, esta criatura no tiene por qué estar que no me parece, que grito, que chillo, que voy donde la mamá, que hago, veo la forma, ¿no? de que me den lo que yo quiero. No, o sea, no va a pasar. No va a pasar. A veces me pasaba con mi hija, ¿no? Que gritaba y chillaba. Yo le decía, no creas que porque lloras más vas a conseguir algo. No lo vas a conseguir. Es más, lo único que vas a conseguir es que te castigue, ¿no? Ya no por lo que no por lo que no te voy a dar, sino por estar chillando por las puras, ¿no? Y seguía, ¿no? Ahora tienes una razón para que llores de verdad, ¿no? Entonces, porque no, o sea, no me va a doblegar. Porque grite, no. Eso no va a pasar. Hay también un problema es cuando no les damos un ejemplo de cristianismo, ¿no? Es decir, queremos exigir a mis hijos o quiero exigir a mis hijos algo que yo no hago. Ya, eso es terrible, ¿no? Porque los niños son muy sabidos, ¿no? Y rápido se dan cuenta cuando papá dice una cosa, pero hace otra, ¿no? Entonces, yo no quiero tener que decirle a mis hijas, hija, ora. Papá, pero si tú nunca oras, ¿no? Hija, ve a la iglesia, ¿no? Papá, pero si tú nunca vas, ¿no? Entonces tengo que yo darle un ejemplo para poder decirle, mira, yo te he enseñado que así se vive la vida cristiana. O sea, trata de dar ejemplo. También cuando no le damos tiempo de calidad como hijos, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Los hijos necesitan tiempo. Necesitan salir, pasear, comer algo, entretenerse. No pueden, sobre todo cuando son personas que están muy involucradas en el ministerio, es bien duro porque el ministerio tiene demandas, tenemos que estar en correteaderas de aquí para allá y de alguna manera jalamos a nuestros hijos para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y ya no sé cuántas veces he escuchado testimonios de muchachos que crecen y después están molestos con sus padres porque dicen me arrastraron a un estilo de vida que yo no quería, ¿no? Yo no quería ese estilo de vida y me arrastraron a eso, ¿no? Entonces es una de las cosas que no queremos, ¿no? Con mi esposa decimos, sí, yo no quiero que mis hijas algún día me reclamen y me digan, papá, tú me arrastrabas a la iglesia, me arrastrabas aquí, me arrastrabas allá y yo no quería, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos de solucionar eso? Pasando tiempo con ellas, ¿no? No solamente en la casa, los sacamos, por ejemplo, ahora como ya están más grandecitas y también se aburren, a pesar de que la casa es grande y tienen sus primas, se aburren también, ¿no? 2 veces a la semana me las saco, ¿no? Hay una especie de alameda con juegos, es libre, y me la llevo y estoy con ellas, ¿no? O sea, porque quieren pasar tiempo simplemente riéndose, jugando, tirándose al suelo, o sea, necesitan eso, es la edad, o sea, no les puedo negar eso, no les puedo quitar eso y decirle, no, estoy ocupado, hija, no, tengo reunión, no, tengo que ir a la iglesia, no, o sea, tengo que tratar de encontrar la manera, organizarme para decir, ok, este día y este día de noche nos vamos, ¿no? Y ellas ya saben, ¿no? O quieren ver algo, ya hijita, mira, a fin de mes nos vamos al cine. Ah, ya, o ¿sabes qué? Vamos a comprar, o sea, ¿me entiendes? Tratar de darles ese equilibrio. La clave es el equilibrio, el balance, ¿no? Que ellas puedan tener bonitos recuerdos de su niñez, de su infancia, de su desarrollo como niños y también, por supuesto, en el servicio. También cuando hay lucha de poderes, ¿no? Es decir, cuando no están los roles claramente establecidos entre los padres mismos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un padre pasivo y una madre controladora, por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? Un padre muy duro y una madre débil, ¿no? También puede ser. Entonces, ese tipo de circunstancias, o mejor dicho, la salud de mi matrimonio va a afectar directamente a mis hijos, directamente. Si mi matrimonio es estable, si mi matrimonio es saludable, eso le da estabilidad emocional a mis hijos. Si yo ando en pleitos, en contiendas, en esa pugna con mi esposa, eso los niños absorben. Alguien decía por ahí, los niños son como esponjas, ¿no? Absorben eso y le va a afectar. Tal vez no lo veas ahorita, pero les va a afectar y no queremos que eso suceda. Entonces, necesito también, por supuesto, ver con mi relación matrimonial. Alguien decía por ahí que el mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos es amar a la madre de ellos, ¿no? O sea, amar a mi esposa y que ellos lo vean, ¿no? Que mis hijas vean que yo amo a mi esposa, que la cuido, que la trato bien, que le hablo, o sea, que ellas vean, porque ellas van a modelar más adelante la persona con la que se quieren casar en base a eso que están viendo, ¿no? En base a eso que están viendo, porque para ellos va a ser normal.
una familia sólida. Eso es lo que ellos van a querer y eso es lo que yo quiero que ellas quieran. También criamos mal cuando proyectamos nuestros sueños en nuestros hijos, ¿no? De repente hay cosas que no hemos podido lograr como adultos y de alguna manera queremos que nuestros hijos lo consigan, ¿no? Y presionamos para que ellos lo consigan y estamos ahí presionando y tratando de que ellos sean lo que no pudimos ser. O sea, lo que yo no pude ser, ya no pude ser, ya está. Yo no puedo proyectar mis sueños frustrados en mis hijos porque, recuerda, no son míos. Dios me los dio un tiempo para que yo las prepare porque ellos van a volar su propio vuelo. Y yo no puedo pensar, no, es que yo quería ir a tal lugar y ahora ellos van a ir. No. Si coinciden, gloria a Dios, pero si no, no. O sea, no puede ser así, ¿no? También si los padres ponen demasiada presión en la educación, el dinero y las posesiones para sus hijos, ¿no? Es decir, los presionan demasiado, ¿no? Para estudiar, para lograrse un camino, forjarse un camino, entrar a la universidad o hacer una maestría, eso más grande, ¿no? Tener dinero, comprarse cosas. Claro, hay un sentido en que entiendo eso porque como padre, pues, ¿quién quiere que sus hijos estén mal, ¿no? Pasen necesidad. Es entendible eso es entendible perfectamente y en un sentido como padres tenemos que alentar a que nuestros hijos crezcan, avancen, progresen. Está bien, pero siempre yo tengo que pensar cuál es el precio de las decisiones que tomamos, ¿no? ¿Cuál es el precio de las decisiones que tomamos? Es decir, ya he visto varias veces, lamentablemente, cómo los hijos dejan de venir a la iglesia. Porque ya los metieron en la academia, ya los metieron en el instituto, ya los metieron en la universidad, y no, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer esto y lo otro, ya la iglesia como que olvídate, ¿no? Eso no es tu prioridad. Y cuando crecen, estos muchachos sin el contacto con amigos cristianos, sin la Biblia, porque en su casa tampoco lo van a hacer leer la Biblia, ni tienen disciplinas espirituales, y en el contacto con tanto mundo, se terminan perdiendo. Y los padres se quejan, pero ¿por qué mi hijo se perdió? O sea, prácticamente tú lo perdiste, porque tú lo entregaste al mundo cuando no estaba preparado, ¿no? Recuerda, tenemos que entender que estamos preparando a nuestros hijos para el mundo. Y a veces como padres, no hemos hecho bien el trabajo, pues, la verdad. Y los entregamos cuando no están preparados. Y se pierden, ¿no? Se pierden. Y no queremos que eso suceda. No está mal que se eduquen, no está mal que se preparen, no está mal que puedan tener dinero, que tengan posesiones, que progresen. No está mal, para nada. Lo que está mal es ¿a precio de qué? ¿A precio de qué? ¿De su vida espiritual? ¿De su futuro? Eso es lo que yo tengo que pensar. Prefiero, sinceramente, si me preguntas a mí, prefiero pasar o tomar un poco más de tiempo y discipular a mis hijos y enseñarles la palabra, llorar con ellos y estar seguro de que están bien firmes en su fe y después estudia lo que quieras, haz lo que quieras, pero yo estoy por lo menos confiado como padre de que les he plantado en la palabra de Dios, ¿no? No entregarlos así nomás. Por el contrario, una crianza saludable es cuando escuchamos a nuestros hijos con los oídos, pero también con el corazón. Muchas veces nuestros hijos quieren hablar, pero no les escuchamos, no les damos tiempo, ¿no? No les damos tiempo. A veces nuestros hijos son callados, ¿no? Por ejemplo, mi hija Vania es más calladita, ¿no? Y me he sorprendido porque muchas veces me he sentado a conversar con ella y me ha comenzado a contar cosas que yo decía, yo a su edad estaba pensando en las musarañas y ella está pensando tantas cosas que yo digo, wow. Le digo, hijita, siempre cuéntame, ¿no? Vamos, háblame. Y a veces tengo que sacarle con cucharita y a veces tengo que motivarle, ¿no? Porque es más tímida, ella es más reservada, ¿no? Pero ya voy aprendiendo, voy conociéndola. Te pregunto, hablo, ¿no? Y comenzamos a conversar, ¿no? A Vivi no tengo que preguntarle nada, ella me suelta todo. Ella suelta todo, ¿no? Pero me tengo que decirle, ya, para un poco porque es demasiada información. Sí. Pero quiero escuchar, o sea, quiero escuchar el corazón de mis hijas. Quiero saber qué piensan, cómo se sienten, ¿me entiendes?
Porque eso me va a ayudar a mí como padre para saber qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, ¿no? Entonces necesito hacer eso y quiero escucharlas. También tenemos que ser ejemplos de arrepentimiento y de perdón. A veces nos equivocamos, hermano, ¿no? Y pedir perdón a nuestros hijos no está mal. Porque yo mismo me he equivocado como padre. Hijita, ¿sabes qué? Perdóname, ¿no? Te castigué indebidamente, ¿no? No pregunté bien, no averigüé bien, te castigué simplemente, ¿no? Entonces, perdóname. ¿Qué más? Establezca y refuerce límites saludables constantemente. Establezca y refuerce límites saludables constantemente, ¿no? Nuestros hijos tienen que entender, mi querido hermano, que en la casa hay límites que no se deben transgredir, ¿ya? No se deben transgredir. En algún momento podemos hacer una excepción. Recuerda, esto no es una cárcel. Sí, puede haber una excepción, pero no es la selva el hogar. No es la selva. Por ejemplo, mi esposa hoy día tiene que hacer varios exámenes de su curso que está terminando, entonces se ha quedado por acá. Yo me fui con mis hijas. Digo, hija, voy a cocinar, ¿verdad? Papá, ¿qué hacemos? Hacía bastante calor, ¿no? Ya, vean tele, pues. No solemos hacer eso, pero por un día que suceda no se va a pasar nada. Vean tele un rato. Papá, ¿qué podemos ver? Allá, esto y esto, nada más. O sea, porque no quiero que vean cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces tenemos algunos programas que ellos pueden ver, ya, ve eso, ¿no? Igual yo estoy escuchando. Entonces, no es la regla, es una excepción simplemente, ¿no? Allá, antes de ver su tele, se lava las manos, ¿no? O mientras están viendo la tele, van doblando la ropa que ya tenemos recogido, y así, cosas así. Entonces, ¿me entiende? Hay cierta libertad también, pues eso no es una cárcel, ¿no? No es una cárcel. Pero cuando se transgreden los límites, sobre todo cuando se han establecido y se transgreden, sí se tiene que disciplinar, ¿no? Se tiene que disciplinar, ahí sí, de todas maneras, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver con violencia física, es decir, si uno de tus hijos golpea al otro, o le levanta la mano a la mamá o al papá, que eso normalmente pasa cuando son pequeñitos, ¿no? Si tú de pequeñitos tú los corriges, eso ya no vuelve a pasar ya. Yo he visto niños más grandes pegándole a papá más, pero eso pasa porque nunca los han corregido. O sea, ya eso se han acostumbrado así, ¿no? Pero cuando son chiquititos suele pasar eso, ¿no? Te quieren levantar la mano, te quieren hacer una rabita. Ya, hay una buena, no, eso no se hace 2, 3 veces y listo, no es necesario más. Porque tienen que aprender, ¿no? Por supuesto, eso va creciendo, o los niños van creciendo y las reglas, por supuesto, que se van haciendo más complejas también, pues, ¿no? No son las mismas, pero igual se tienen que establecer. Cuando los niños crecen mucho más todavía, también hay reglas, ¿no? El hecho de que tu hijo sea adolescente o sea joven no significa que no tiene reglas. Hay reglas, ¿no? El doctor James Dobson decía, mientras tu hijo coma y duerma en tu casa y bajo tu techo, son tus reglas. El día que quiera tener sus propias reglas, papá, te sales a buscar tu propio techo, tu propia comida, ahí tienes tus reglas. ¿Usted me entiende? Mientras tú comas y duermas bajo mi techo, son mis reglas. Y se hace lo que yo digo. No, que papá, que yo soy grande. No, papi. Dentro de la casa son mis reglas. ¿No te gusta? Tus reglas están afuera, ¿no? Eso es así. Enseñar a nuestros hijos el valor importante de las cosas de la vida, ¿no? Como le decía hace un instante, ¿no? A veces no queremos que nuestros hijos trabajen, o no queremos que se esfuercen, o no queremos que hagan nada, ¿no? Y eso es terrible, hermano, eso es terrible. Desde lo más pequeñito que usted pueda, enséñele a sus hijos a hacer algo, a barrer, a limpiar, a trapear, o sea, tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo. No pueden estar simplemente ahí tirados en el sofá viendo tele, ¿no? No. Tienen que hacer. A veces yo veo papás están deslomándose, la mamá cocinando, lavando, limpiando, y los hijos bien ahí tirados en su cama. ¿Cómo es eso? No. Tienen que aprender a hacer, tienen que aprender a trabajar. Porque lo único que estás haciendo es vuelvo a lo mismo otra vez, enseñarles algo que no es así, porque la vida no es así. Tú sales al mundo y estás tirado de panza y ¿qué vas a conseguir? Nada. ¿Estás bajo un puente nomás? Como un vago, no vas a conseguir nada. Entonces, ¿quiere que tus hijos sean trabajadores? A trabajar. Así simple. Desde la casa, ellos tienen que aprender, desde pequeñitos. Mientras más pequeños, mejor. Mientras más pequeños, mejor. Aprecia acá.
perdón, aprecia a cada hijo sin mostrar favoritismo. ¿Ya? A veces hay hijos más complicados que otros, ¿no? Son más fáciles de tratar que otros. Y a veces podemos tener esa tendencia a preferir a uno más que al otro. Pero no hagamos eso, hermanos. No hagamos eso porque los hijos se dan cuenta. Aprecia a sus hijos sin mostrar favoritismo. Si usted va a establecer una regla, la regla es para todos. Si hay un castigo, el castigo es para todos. Si hay una bendición, la bendición es para todos también. No puede haber favoritismo. No puede haber favoritismo. Anime y afirme a cada uno de sus hijos diariamente, ¿no? Un abrazo, un beso, un halago, cuando hace las cosas bien. Es bonito, los niños necesitan eso, lo necesitan todos los días, ¿no? A veces sí, le vas a dar, sí, pero más tarde le puedes abrazar igual, ¿no? Decir, hijito, yo te amo y si te castigo porque te quiero. Y estás afirmándole, estás abrazando. No todos los niños, vuelvo a repetir, son iguales. Hay niños que son más inseguros que otros. Hay niños que necesitan desesperadamente más afirmación que otros. Y tú como padre tienes que darte cuenta, ¿no? A veces niños luchan con sentimientos de inferioridad, con una autoestima un poquito baja, ¿no? Entonces tienes que trabajar ahí. Pero para eso tienes que conocerlos. Tienes que pasar tiempo con ellos, escucharlos, y ahí te vas a dar cuenta. Ame a su cónyuge abierta e incondicionalmente delante de sus hijos. Nunca voy a repetir lo importante que es eso, ¿no? Que los niños puedan ver que los padres se aman. Permita a su hijo eventualmente tomar sus propias decisiones y experimentar las consecuencias o bendiciones por ellas. Sobre todo eso cuando ya van creciendo más, ¿no? Van creciendo más, su primer trabajo, su primera salida, ya hacer cosas del estudio, las primeras amistades, se van a equivocar. Déjalo, que se equivoque, pero estate ahí cerca siempre, para enseñarle, para hablarle, para aconsejarle. Y por último, confía en la soberanía de Dios, en el cuidado de sus hijos, ¿no? Al final, más interesado que nosotros mismos es Dios, en que nuestros hijos estén bien. Entonces, confiemos también en la misericordia de Dios y en su providencia, ¿no? Estar detrás de nuestros hijos, respirándoles la nuca, todo lo que hacen, todo lo que miran, todo lo que dicen, tampoco no tiene ningún sentido. Es asfixiarlos, ¿no? Tienen que tener cierta libertad. Vuelvo a repetir, no es una cárcel, usted no es el carcelero. Son tus hijos. Tienen poco a poco, mientras van creciendo, su propia independencia ya. Van formando su propia independencia, tienen su cuartito, sus cosas, está bien. Tienen su intimidad, perfecto. Pero no deben haber secretos, eso sí, ¿no? Eso sí que no, ¿no? Cosas que ellos saben o están haciendo que yo no sé, eso sí no debería haber. Pero obviamente tienen su intimidad y deben tenerla, es saludable, es saludable. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son las saetas de Dios, ¿no? En las manos de sus padres. Así que tenemos que entender que esas saetas, esas flechas, van a salir disparadas algún día, ¿no? A buscar su propio destino. Y no podemos aferrarnos a ellos, no podemos aferrarnos a ellos. Por eso es que cuando tenemos hijos pequeños siempre tenemos que cuidar que nunca nuestros hijos reemplacen la atención y el cariño y la dedicación que yo le debo a mi cónyuge. Porque al final mis hijos se van a ir y quien se va a quedar es mi cónyuge, ¿verdad? Entonces yo quiero a mis hijas, yo las amo con todo mi corazón, sí, pero mi esposa es mi esposa. Mi esposa es mi esposa. Y yo no me voy a poner a pelear con mi esposa por ellas, o sea, por algo que hayan causado ellas. No. Yo con mi esposa somos una unidad. Dios me ha llamado a mí y a mi esposa a ser uno de la carne, no a mí y a mis hijas. No. Yo y mi esposa. Entonces mis hijas sí, las criamos y todo, pero algún día van a ir. Y yo tengo que estar con mi esposa. Deje de ver a su hijo como si fuera una extensión de usted, ¿no? Cuando hablamos esto de proyectar nuestros temores, proyectar nuestros deseos o sueños frustrados en nuestros hijos, ¿no? No. Deje el deseo de poseer a su hijo, ¿no? Es decir, de controlarle completamente, ¿no? De querer que haga todo lo que uno quiere, ¿no? A veces, sobre todo cuando papá y mamá son cristianos y el hijo pues ya es más grandecito y no quiere, ¿no? A veces pasa que los hijos no quieren seguir a Dios, no quieren seguir a Cristo en ese momento, ¿no? Y a veces uno quiere tratar de
de forzar, ¿no? De que de alguna manera, no, pero tú tienes que buscar a Dios y estamos ahí, dándole, ¿no? Y lo único que conseguimos es el efecto inverso, ¿no? Que peor, menos quieran saber de Dios, ¿no? Porque estamos atosigando a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Uno, confiar, bueno, como decíamos hace un rato, ¿no? Confiar en la providencia, en la sabiduría, en la bondad de Dios. Tratar de siempre dar testimonio cristiano, compartir el evangelio, amar a nuestros hijos, orar por ellos y poco más realmente, porque cuando un niño ya es joven, ya es cada vez más independiente, ya tú ya no le puedes obligar, ¿no? Es difícil y tampoco no lo vas a acabar, no es que lo vas a agarrar a correazos ni nada por el estilo, pues ya no, esa etapa ya pasó. Eh, Simplemente tienes que tratar de tú modelar un testimonio cristiano, orar por tus hijos, ¿verdad? Orar por ellos mucho, aconsejarles, sí, porque como padre tienes el deber de aconsejarles. No les puedes obligar ya probablemente, cuando ya son mayores de edad, probablemente ya no les puedes obligar a nada, menos si ya no están en tu casa, pero sí puedes aconsejarles. Sí puedes ser esa voz ahí, ¿no? Que, hijo, ten cuidado, ¿no? Mira, darle esa perspectiva que probablemente no tiene, ¿no? Y confiar en el Señor, básicamente. Aún a veces es duro, ¿no? Porque a veces aún nuestros hijos criados desde pequeños en el camino del Señor, a veces cuando son grandes se tuercen o pasan por un momento de oscuridad espiritual, ¿no? Debe ser duro, ¿no? Yo no lo he vivido, aún mis hijas son muy pequeñas todavía, pero lo he escuchado de muchas veces en testimonios. Debe ser duro eso, ¿no? Pero ¿qué nos queda sino simplemente confiar en Dios, ¿no? Confiar en el Señor? Deje de lado las expectativas que tenía para su hijo, ¿no? Yo puedo tener expectativas para mis hijas. Yo puedo querer que mis hijas hagan esto o aquello, pero al final no es lo que yo quiero. Es lo que Dios quiere, ¿no? Es lo que Dios quiere. Y esa debería ser mi principal preocupación. Deje de entremeterse para impedir que fracase su hijo. A veces, hermanos, los niños, los jóvenes ya, los hijos, van a tener que morder el polvo para aprender, ¿no? El mejor ejemplo bíblico es el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo quería tomar una decisión de dejar a su padre y gastarse todo su dinero, y el padre no se lo impidió. Si tú lo ves, Lucas 15, el padre no se lo impidió. Le dijo, ok, ahí está tu parte, ¿no? Claro, el hijo hizo lo que quiso, lo malgastó en mujerzuelas, en una vida licenciosa, y se arruinó hasta el punto que tocó fondo, ¿verdad? Ya el padre estaba lejos, o el hijo estaba lejos de su padre, pero sin embargo el padre siempre estaba atento, ¿no? A su hijo, atento. Y bueno, Dios obró. No queremos pensar que nuestros hijos tengan que llegar a ese punto, ¿no? Quisiéramos que no. Pero a veces van a tener que morder un poquito. Y a veces nosotros mismos somos también así. A veces, hermanos, no reaccionamos hasta que mordemos el polvo. Ya, a veces es así. No reaccionamos hasta que nos damos contra la pared. Entonces, no trate de tomar el lugar que Dios tiene en la vida de su hijo. Usted no es Dios. Yo no soy Dios. Yo soy su padre, sí, pero no voy a estar siempre ahí. Y no puedo tomar todas las decisiones por mis hijos, no. Enseñarles, disciplinarles, corregirles, amarles, más nada puedo hacer. Deje de buscar la armonía perfecta todo el tiempo, es decir, que todo está bien, ¿no? A veces necesitamos sentarnos con nuestros hijos y decirle, ¿qué está pasando, no? Cuéntame. A veces mis hijas van y dicen, no papá, a veces no te quiero contar porque no quiero que te molestes, ¿no? No, hija, cuéntame, ¿no? Y eso para mí es una alarma, porque yo digo, caray, ahorita es una cosa sencilla, pero más adelante cuando sea adolescente no quiero que me oculte algo, ¿no? Porque piense que yo me voy a molestar, o sea, ¿me entiende? No, cuéntame, hija, cuéntame, de repente me puedo molestar, en un momentito le digo, pero yo quiero saber, le digo, quiero que me cuentes, quiero que siempre confíes en mí, ¿no? Entonces, no podemos inferir o concluir que porque mis hijas están siempre conmigo,
yo siempre las veo, y están siempre en la iglesia conmigo, están bien, ¿no? No necesariamente. A veces, como te digo, he conversado con mi hija y me he enterado de cosas, ¿no? Que estaba pasando, que estaba sintiendo. Y yo ni enterado. O sea, para mí estaban bien. Pero no, pues. ¿No? Entonces necesitamos saber eso. Deja a un lado su propia necesidad de amor. Básicamente para no ser egoístas, ¿no? Y amar a nuestros hijos. Deja de pensar que su principal identidad proviene de la crianza de los hijos. Esto me hacía recordar, por ejemplo, a hombres como John Piper, por ejemplo, ¿no? Un hombre de Dios, pastor, predicador de la palabra, escritor de libros y todo, pero cuyo hijo ha renegado de la fe, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar y dice, wow, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo se sentirá él como padre, ¿no? ¿No? Debe ser duro para él. Pero vivimos en un mundo caído, hermanos, ¿no? Y eso no debería ser sino ayudarnos a reafirmar más nuestro compromiso como padres de velar por nuestros hijos, ¿no? De velar por nuestros hijos, de cuidarlos. Porque realmente, hermanos, allá afuera hay todo un mundo que está diseñado para destruir a tu hijo o a tus hijos, ¿no? Entonces, yo necesito ser un poco más interesado en cómo están mis hijos, en a qué los estoy exponiendo, a qué amistades les estoy exponiendo, ¿no? A qué mundo les estoy exponiendo. ¿Les he preparado lo suficiente como para exponerlos a ese mundo? ¿No? Eso es importante, sobre todo en la etapa esta crítica cuando van a entrar al colegio, porque es un mundo diferente, o cuando van a entrar a la academia o universidad, que también es otro mundo diferente. Y según las estadísticas, lamentablemente, es justamente la etapa donde muchos jóvenes cristianos se apartan, ¿no? Se apartan. No lo digo yo, son las estadísticas, ¿no? Entonces, esa es la etapa crítica en la que tenemos que estar más ahí, ¿no? O sea, más cerca a nuestros hijos, hablándoles, orando por ellos, escuchándoles, ministrándoles. Porque es una etapa en la cual, sobre todo para niños cristianos, sobre todo para niños tal vez que han nacido en cuna cristiana, que toda su vida ha sido iglesia, casa, de pronto se les abre un mundo completamente diferente, con muchachos que aparentemente viven una libertad que ellos nunca han tenido. Y es como que, wow, todo eso existía, de todo eso me he perdido, ¿no? Claro, Satanás les ofrece el mundo así, ¿no? Mira todo lo que tengo para ti, ¿no? Entonces es como que, wow, yo quiero, ¿no? Yo quiero eso. Es algo que tenemos que tener presente. Tenemos que tener presente, hermanos. Dos ejemplos muy bonitos de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2, 7 al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, dice, como la nodriza, ¿no? Como la madre, la que cuidaba, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este énfasis en el amor, en la ternura que la madre debe de tener, ¿no? Este cuidado que la mamá debe tener hacia sus hijos, ¿ya? Esa ternura, ese cuidado que es necesario, sobre todo en los primeros años, pero también en los posteriores. Versos 11 y 12, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta firmeza que el Padre debe impartir en su hogar. El papá no puede ser una figura ausente o solamente un cuerpo presente ahí, ¿no? No, tiene que ejercer un liderazgo en la vida de sus hijos. Tiene que ser. O sea, si de los dos, papá y mamá, pues debería ser el padre el más llamado para poner ese orden en el hogar. A veces cuando ya tenemos más de un hijo, ¿no? Ya se empiezan a pelear, se empiezan a acusar, ¿no? Me ha pasado con mis hijas, ¿no? Ya que me hizo esto, que me habló el otro, que me miró así, que me dijo esto, y como queriendo una a la otra acusarse, ¿no? Entonces, poner orden básicamente, ¿no?
poner orden a nuestros hijos, hablarles, no solamente decirles ya, castigo ya, no. A ver, siéntense. ¿Qué pasó? Tal, tal. Ya. ¿Es correcto acusar a tu hermana? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? No, papá. ¿Por qué lo haces? ¿Quieres que yo la castigue? ¿Quieres que le haga algo malo a tu hermana? No, papá. ¿Por qué lo haces entonces? No, es que tengo cólera. ¿Está bien tener cólera así? O sea, ¿me entiendes? Tratar de que piensen por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Para que no lo hagan. Para que no lo hagan. Conversamos, hablamos. Ok, ya les hablé. No les quiero escuchar pelear. Lo vuelven a hacer y hablamos. Pa. Ok, yo les dije, vengan para acá. Hablé. Ya no hablo ya. Yo hablé una vez. A veces funciona, a veces no, pero la regla tiene que estar ahí. Da claro, o sea, a veces funciona en el sentido de que a veces se entienden y ahí acaba, ¿no? Y a veces no, y sigue, ya, voy y aplico, nada más, y ya está, porque ya hablé. O sea, si tengo que estar, hable y habla lo mismo, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay realmente una obediencia que queremos hacer. Alguien preguntaba por ahí, mi hijo es rebelde y continuamente se mete en problemas. Puesto que no quiere escucharme, ¿debo callar y no decirle lo que es correcto? No. Aunque su hijo siga tomando malas decisiones, como padre, usted tiene la responsabilidad de indicarle lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Usted no es responsable de las malas decisiones de su hijo, pero sí es responsable de su labor como padre. Si usted como padre no le enseña a su hijo lo que es correcto, ¿quién lo hará? ¿No? Es sobre todo para muchachos ya más grandes, ¿no? Más grandes ya. Yo no voy a ser responsable por las decisiones que tome él o ella, pero no me puedo callar. Tengo que decirle. Tengo que decirle, mira, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo te va a meter en este y en este problema. Yo te amo y no quiero que pases por eso. Está mal, no lo hagas. De repente, igual lo hace, ¿no? Pero le advertimos, ¿no? Le hablamos. Recuerda, estorbar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás hablando? ¿Con qué amistades? ¿Quién es? ¿Le conoce? ¿Me entiende? Estorbar. Quiero estorbar. No quiero dejar simplemente que la maldad se desarrolle. No quiero estorbar. Mi hijo de 19 años quiere hacer cosas que yo considero malas para él o ella, ¿no? ¿Tengo derecho a prohibírselas? Si su hijo se sostiene a sí mismo, compra su comida, paga su renta, compra la gasolina de su auto y paga sus estudios, entonces se ha ganado el derecho a tomar sus propias decisiones. Sin embargo, si su hijo no es independiente, entonces no tiene el derecho a tomar decisiones por sí mismo. Más bien debe aceptar que usted tome las decisiones por él o ella, ¿no? Si él dice que eso no es justo, sencillamente explíquele que la autoridad corresponde a quien tiene la responsabilidad. En cualquier momento que decida tomar la responsabilidad por su propia persona, entonces tendrá el derecho para tomar sus propias decisiones, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Si come y duerme bajo tu techo, ¿quién es el responsable de esa persona? Tú. Pues, tú eres el responsable, tú tienes la autoridad. Así es simple, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que entender, ¿ya? Sobre todo ahora, porque ahora hay mucho de eso, mucho de eso, y los padres liberados dicen, no, mi hijo, él es su vida, no que haga lo que quiera, ¿no? Y a veces veo casos de que los hijos meten a mujeres a sus casas y los papás como si nada, o sea, lo permiten, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? No, tiene que haber un orden y un respeto por el hogar y un respeto por la autoridad de papá y mamá, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que queremos pensar cuando hablamos en la crianza de hijos. Queremos, como vuelvo a repetir, queremos preparar a nuestros hijos para la vida futura que van a tener, y para ello necesitan aprender obediencia, necesitan aprender responsabilidad, necesitan tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, necesitan aprender a vencer su propio egoísmo, porque recuerda, los niños son egoístas por naturaleza. Son egoístas por naturaleza. Y queremos corregir eso, ¿no? Que aprendan que ellos no son el centro de la atención, ¿ya? Ellos no son el centro de la atención. A veces mis hijas estoy hablando con la mamá y quieren interrumpir y hablar. No, estoy hablando con mamá. No, papá, te esperas.
esperas. Estoy llorando con la mamá. Cuando hablo con la mamá no interrumpes, ¿no? Porque no es el centro de atención. Dios es el centro del universo, ¿verdad? No nosotros, ni mis hijos. Señalemos y corrijamos el pecado de nuestros hijos de manera proporcional. Nuestros hijos deben aprender el significado de no y de espera, ¿no? Creo que alguna vez les conté eso. Yo a veces lo hago a propósito con mi hija, ¿no? Porque sé que ella es desesperadita. Es a propósito lo hago, sé que se lo puedo dar lo que me está pidiendo en ese momento, pero no quiero dárselo. Porque quiero que aprenda a esperar. Digo, espérate. Papá, espérate. ¿Cuándo? Cuando yo te diga. ¿Y cuándo es eso? Cuando yo te diga. ¿Por qué? Porque así es. O sea, quiero que aprenda a esperar. No hay ninguna razón, es solo porque quiero que aprenda a esperar nada más, ¿no? Nada más. Porque la vida no funciona así, hermanos. La vida no funciona así. Yo era así, o sea, yo era un niño desesperadito, o sea, y me metí un montón de problemas por eso. Entonces no quiero que mis hijas pasen por eso. Dale a tus hijos la atención correcta, enséñales a compartir y a ser generosos, ¿no? A ser generosos y a compartir con los hermanos, con los familiares, con los hermanos de la iglesia, con sus propios hermanos, ¿no? Vencer un poquito eso. Acá hay una frase que me gusta mucho, dice: nuestro objetivo como padres debe ser tratar de pasar nuestra fe a la próxima generación, de tal manera que puedan pasar su fe a la siguiente generación en nuestra ausencia. Algún día no estaremos aquí y todo lo que quedará es lo que es eterno, aquellas cosas que hemos transferido con éxito a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que la fe perdure por todas las generaciones, ¿no? Entonces, es ese pensamiento que quiero dejarte, ¿no? Si no estuvieras aquí, ¿no? Mis hijos seguirían la fe. Y mis hijos estarían interesados en que sus hijos amen a Dios, como yo estoy interesado en que ellas amen a Dios, ¿no? Lo que vemos en la Biblia es de que solamente hace falta una generación para que nos olvidemos de Dios. Mira lo que pasó con Josué, ¿no? Y los que vinieron después de Josué. Toda una generación que no conocía a Dios, que no conocía las obras de Dios, inmediatamente ahí nomás, se desviaron inmediatamente. Yo no quiero que mis hijas, que mis nietos estén perdidos completamente. Entonces yo tengo que pensar, hermano, estoy trabajando para que mis hijas, cuando sean mayores, quieran que sus propios hijos amen a Dios como yo quiero que ellas amen a Dios. ¿Se van a tener esa motivación? ¿Van a tener ese deseo? Ya, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, ¿no? Y esa debe ser mi oración, y ese debe ser mi esfuerzo, tanto de mi esposa como el mío, porque este es un equipo, ¿no? Si ambos somos cónyuges cristianos, pues obviamente es un equipo. No solamente, no, que la mamá se encargue, ¿no? No, la mamá está en la casa, ya que ella les enseñe, ¿no? No. Papá, mamá, los dos, ¿no? Los dos. Una de devocionales, otra ora con ellas, les aconseja, les disciplina, el otro les habla, en equipo, en un equipo. Y tiene que ser así, porque si no, no se va a poder. Los niños son muy sabidos, hermano, muy sabidos, muy sabidos. Y si no estamos preveyendo todo, por ahí se nos escapa. ¿En qué áreas cruciales nuestros hijos necesitan crecer? Identidad y propósito, ¿no? ¿Quiénes son ellos como creación de Dios, ¿no? Su valor como creación de Dios, que ellos puedan tener un encuentro personal con Jesús, y su identidad como hijos o hijas de Dios, comunión unos con otros, y para eso es importantísimo, hermano, que usted tenga un hábito de congregar regularmente. Si yo tengo un hábito de congregar regularmente, mis hijos me van a seguir y van a tener también ese hábito. Sus mejores amigos lo van a hacer en la iglesia, van a encontrar su pareja en la iglesia, van a poder desarrollar las principales relaciones de su vida en la iglesia y van a poder, de una manera sana, encontrar esa contención emocional para que cuando salgan al mundo, o sea, mis amigos están en la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa cuando son muchachos que así nomás no congregan mucho en la iglesia?
obviamente no tienen amigos en la iglesia, conocidos, pero no amigos. Entonces cuando salen al mundo, sus mejores amistades, ¿dónde las hacen? En el mundo. Y eso los arrastra de todas maneras. Las amistades son muy poderosas, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, la influencia de las amistades son muy fuertes, muy fuertes. Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo a poder soportar los años de universidad fue que mis mejores amigos los hice en la iglesia, ¿no? Mis amistades los hice en la iglesia. Y la verdad es que yo no veía necesidad de buscar irme con los amigos a la universidad porque mis amigos estaban en la iglesia. Y con ellos llegamos a ser muy unidos, ¿no? Entonces, pero me pongo a pensar qué hubiera pasado si yo no congregaba regularmente, no tenía amistades. Probablemente mis amistades más profundas hubieran sido en la universidad. Y ahí sí que, ¿dónde hubiera acabado? Comunión unos con otros. Amor y respeto, algo que también queremos que nuestros hijos aprendan. Amar y a respetar. Queremos que también aprendan a servir al Señor y servir en su casa también, es decir, en la iglesia, pero en casa también. Que aprendan la responsabilidad y el esfuerzo, ¿no? Todo lo bueno en la vida tiene un precio, hermano, tiene un precio. Y no podemos darle todo servido, ¿no? Tienen que aprender a esforzarse. Desarrollo y crecimiento, que es muy propio de cada niño. No todos los niños se desarrollan, no todos los niños crecen al mismo ritmo, no todos crecen con la misma intensidad, de la misma forma. Tenemos que ver cómo son para poder tratar de orientarles y guiarles, ¿no? Algunos muchachos son más inclinados a las actividades físicas, otros a las letras, otros a la matemática. Entonces, tratar de que encajen en un molde en el que no encajan, no les va a ayudar. No les va a ayudar. Entonces, usted tiene que conocer a sus hijos y ver por dónde es que ellos tienen esos dones y talentos dados por Dios y por ahí tratar de ayudarles. Perdón, restauración, corrección de rumbo cuando se equivocan, porque se van a equivocar, de todas maneras se van a equivocar. Reconocimiento de las cosas que hacen bien, ¿no? No solamente disciplina lo que hacen mal, pero también reconocimiento de lo que hacen bien, porque nuestros hijos también hacen cosas bien, hermano. También tienen buenas intenciones, también hacen cosas bien, hay que reconocerlo también. Y por sobre todo, ejemplo de vivir una vida auténtica. Si hay algo que yo no quiero para mis hijas, es que se vuelvan religiosas, ¿no? Que piensen que porque son hijas de pastor, o porque conocen la Biblia, o porque han estado en la iglesia desde que han nacido, ya, son mejores que otras personas. Porque no es así. O sea, no es verdad, ¿no? No es verdad. Y un fenómeno que ocurre, sobre todo entre hijos de pastores, es justamente eso, la religiosidad. Como estos muchachos están tan familiarizados con el ministerio, con la Biblia, con los cultos, con todo eso, es como una apariencia, pero en su vida interna es un caos total. Y hay muchachos que son hijos de pastores que están metidos en pornografía, en homosexualidad, en un montón de cosas y los papás ni enterados. Porque viven una religiosidad, ¿no? No quiero que eso pase. No quiero que mis hijas se vuelvan religiosas, ¿no? No quiero eso. Y creo que ninguno quiere, ¿verdad? Que sus hijos se vuelvan religiosos. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, reconozcan sus falencias, sus debilidades, que aprendan a pedir perdón a Dios, que busquen la restauración, que caminen, porque va a pasar, hermano, a nosotros nos pasa, ¿no? Nos caemos, nos equivocamos, pedimos perdón, nos levantamos y seguimos, ¿no? No, la religiosidad no les va a ayudar para nada, no les va a ayudar para nada. Muy bien, eso era entonces, hermanos, parte de lo que quería compartir con ustedes con respecto a las crianzas de hijos. Ojalá haya algunas preguntas, y si no, pues no hay. Ya, el castigo físico yo creo que es recomendable más o menos, o sea, si ponemos en edad cronológica, normalmente hasta el inicio de la adolescencia, ¿no? 10, 11 más o menos, a menos que sea algo ya muy grave, porque ya a partir de esa edad hay una mayor independencia y el castigo ya puede tomar otro tinte, es decir, ya no físico, sino más bien la prohibición de ciertas libertades, ¿no? Por ejemplo, el castigo podría ser no poder salir, o no tener celular, o no poner
tener su propina, ¿me entiendes? O sea, algunas cosas que les dolería más que un castigo físico, a esa edad, a esa edad. En los niños sí, de todas maneras es castigo físico porque queremos que formen temor, no miedo, temor, temor al castigo, temor al pecado, ¿no? Entonces, sí, pero más grandes ya no es necesario, ya no es aplicable. Sí, claro, cuesta caro. Ya, ¿qué edad tiene? 18. No, ya, parece que por la edad ya es un poco complicado que entremos en esa situación de ese tipo de castigo, ¿no? O sea, quitarle el celular, porque por la edad ya. Estamos hablando de personas que son ya muy, ya una mujer ya casi, ¿no? Más bien creo yo que el punto va, el tema va por el lado de la enseñanza y de la advertencia de los peligros de la adicción al celular, ¿no? O sea, para que ella reflexione, ¿no? Que ella reflexione, porque un día vamos a hablar de eso, porque la adicción al celular te genera muchos problemas, ¿no? Disminuye la capacidad de concentración, disminuye el juicio crítico, aparte de los problemas físicos, alteración del sueño, no tienes un sueño de buena calidad, más el peligro de la pornografía, de poder ser engañado, ¿no? Timado por estos perfiles falsos que hay ahora por todos lados. Entonces, hoy día, por ejemplo, he visto una noticia de una muchacha que la han encontrado descuartizada en comas, ¿no? Porque conoció a un muchacho por internet, fue a ese lugar por comas y la han encontrado descuartizada. O sea, hay muchos peligros, ¿no? Entonces, creo que por el lado más bien tuyo como madre es advertir, enseñar, aconsejar, ya quitarle el celular a esa edad ya es un poco complicado, por la edad. O sea, si estuviéramos hablando de 10 años, 11 años, es más, yo te diría, yo digo, los niños no deben tener celular por lo menos hasta 18 años. O sea, ¿para qué antes? O sea, no necesitan. A menos que sea, pues, tal vez necesitas urgentemente comunicarte con tus hijos. Bueno, puede ser, pero aún así lo vería un piojito, ¿no? Para comunicar nada más. Pero abrir las redes sociales, el internet, a un muchacho es, sobre todo si no está muy preparado, es complicado, ¿no? Entonces, te diría por ese lado, ¿no? O sea, enseñarle a advertirle de los riesgos, más que querer quitarle el celular, porque ya por la edad es difícil. Sí, por la edad es difícil ya. Sí. ¿Alguna pregunta, hermano? Sí, claro, lo que pasa es esto. Ah, si esta persona, en ese joven, ah, tienes que ver dos aspectos. Uno es que tu cuerpo puede estar acá, pero su mente y su corazón no están aquí, ¿cierto? ¿No? Eh, Tú puedes igual, en virtud de que el muchacho vive y come en tu techo, decirle, no te preguntó si quieres venir, o sea, ven nada más, ¿no? El domingo de la mañana, por ejemplo, ¿no? Y vienes y escuchas la palabra. Eh, pero no vas a poder, por ejemplo, ¿no? En un sentido más general, ¿no? Ora, ¿no? No, no quiero, ¿no? Lee la Biblia, no, no quiero. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, no puedes obligarle a hacer cosas que no quiere hacer, ¿no? Como padre, y puedes decirle, ¿sabes qué? No, tú comes bajo mi techo, vienes a la iglesia, ¿no? Sí, está bien, no hay ningún problema, ¿no?
Ahora, los hermanos que son menores de edad, y ahí es importante por eso hablar claro y establecer los límites, ¿no? Ellos no pueden decir, ah, porque mi hermano hace eso, yo también lo hago. No, o sea, eso no se permite, porque esto no es un club, esto no es un sindicato, ¿no? Que uno hace algo y todo el mundo se le... No, no, o sea, eso no. Entonces, si yo cedo ahí, ya perdí. Ya, si yo cedo ahí, ya perdí, ¿no? Entonces, eh, hablando, volviendo al tema del mayor, básicamente es, sí, claro, puedes traerlo a la iglesia, obviamente, pero también en casa puedes hablarle el Señor, puedes hablarle la palabra, orar por él y realmente poco más. Solamente es Dios el que va a obrar, sí, obrar en el corazón del muchacho, sí. Ujú, sí. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos hermanos? No hay precio, son gratis. Sí, sí, está bien, sí, sí, claro.